Va, iniciamos. Iniciamos. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora estamos ya en el Congreso de Educación Física y Deporte. Con la disculpa del caso, hemos tenido unos problemas, unos inconvenientes con las redes. Bueno, a veces suele pasar, pero ya estamos presentes para llevar a cabo el día de hoy este Congreso por el tercer día virtual en la cual tenemos a una gran ponente. Tenemos a la magíster Laura Urquiaga Nelson, profesora y directora en la región Lima Provincias, maestra en educación ambiental y desarrollo sostenible, doctora en psicología educacional, especialista en defensoría del niño y adolescente, especialista en gestión de riesgo y desastre. Por este gran tema que vamos a tener el día de hoy, es en cuanto a las emergencias, en cuanto a todo lo que nosotros debemos saber y tener en cuenta en caso de riesgo, ¿no? Ya sea un temblor, un terremoto, un incendio, debemos estar preparados. Y para eso tenemos a nuestra especialista, la magíster Laura Urquiaga Nelson, a quien vamos a dejar en el saludo correspondiente, no sin antes agradecer a nuestro amigo Gilder Molina de Sport Internacional y a todos los que nos acompañan el día de hoy acá en la mesa. Está nuestro amigo Pancho Quispe, está todo el equipo del CRD Lima Provincias, pero dejamos ya en el saludo a nuestra especialista para poder tocar este tema tan importante ya a días de iniciar las clases y sobre todo en nuestro país que se vienen dando tantos movimientos telúricos. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, estimado Daniel, ¿no? Y a todos los de la mesa de honor y a todos los organizadores de este congreso semipresencial que se lleva a cabo varios años, y en especial este año 2024, ¿no? Como ustedes lo han denominado, por una seguridad, por un futuro, por una buena salud y educación por un mejor futuro, ¿no? Para un saludo especial para cada uno de nuestros participantes, que son los profesores de educación física de las 9 provincias de nuestra región, y también para los que están en otras regiones y también internacional, ¿no? Yo creo que, como lo acabas de mencionar, estamos a poco inicio del año escolar y un saludo muy especial a todos los profesores que de una u otra manera obtuvieron su nombramiento este 2004 y se han desplazado por cada una de las provincias, dejando, bueno, como ustedes saben, somos 9, tenemos zona costera, zona andina, ¿no? Entonces, pero sin embargo, muchos de ellos se han desplazado a diferentes lugares de su provincia de origen. Y eso hay que felicitar porque es una situación grande, dejar a la familia, empezar nuevos retos. Y como profesores de educación física, instalarse en nuevas instituciones educativas, de repente las zonas de altura o de repente de la altura a la capital y así sucesivamente. Muy bien, como usted lo ha dicho, vamos a iniciar un tema muy importante que es específicamente cómo enfrentamos o específicamente cómo nos preparamos primeramente. Recordar que prevenir es gastar menos que rehabilitar. Si invirtiéramos $10 en prevenir, gastaríamos más de $500, que muchas veces es un decir en forma general, lo que se gasta en la rehabilitación y que muchas veces ni siquiera se cumple. Muy bien, entonces, una vez de este saludo especial a cada uno de los profesores de educación física, que también hay que tener un panorama. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones, ¿no? Estamos en el mes de la mujer y a una semana, a días de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces también es otra mirada de ver cómo se organizan los maestros de educación, los profesores de educación física. ¿Por qué le digo esto? Porque como profesora de educación física, quien habla es profesora de educación inicial. Así es mi identidad de origen. Soy profesora de educación inicial. He elaborado en instituciones públicas y privadas. He tenido el cargo de directora y también en este momento, como tú lo has dicho, hace 7 años estuve como coordinadora en la UGEL 16 Barranca, específicamente como responsable de gestión de riesgo. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que el profesor de educación física es parte en cada institución educativa polidocente, o en las instituciones que no, de repente las multigrados o las universidades, pero en las instituciones polidocentes son parte donde tiene que promover el logro de metas dentro de su proyecto educativo y que el plan de gestión de riesgo debe trabajar acciones de prevención y respuesta, ¿no? Entonces,
ellos deben que incursionar no en la respuesta, sino desde la prevención. Eso que quede claro en las 9 provincias. Nosotros los profesores de educación física, muchas veces con nosotros, la profesora de educación inicial, un poco que se ha dado una mirada de que está detrás, ¿no? De todas las autoridades de la institución, de los coordinadores, de los subdirectores, de los directores, y no es así. El profesor de educación física tiene que incluirse desde el inicio, para que no solamente se convierta en un brigadista, muchas veces a veces es el que dirige todo el sistema de organización y respuesta ante la prevención. Muy bien, bien. Entonces, ¿qué significa un profesor de educación física? Hace un momento dijiste algo importante, los riesgos que corremos. Son 9 provincias, zona andina, zona costera. Estamos ante una situación en este momento, en la situación de costera, ante un peligro muy grande, que es la radiación solar, ¿no? Ya el MINEO nos ha dicho que no va a haber actividades en áreas libres de educación física. Entonces vamos a estar un poco igual a lo que pasamos en la pandemia, a lo que pasó el profesor de educación física en la pandemia, ¿no? Porque el profesor de educación física es el que motiva, aunque ustedes no quieran, para ustedes, profesores, siéntanse bien, de que ustedes son los profesores que el alumno, tanto de primaria, de secundaria, los espera con mucha situación, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, donde necesitaban sentirse estimulados los estudiantes, pero también tienen que trabajar bien hasta qué nivel es el acercamiento con los estudiantes, ¿no? O con los padres de familia, para que la misión de ellos, específicamente, aparte de poner la alegría, ¿no? Y la actividad física, sea también una situación de que lo vean como una persona que de una u otra manera nos va a llevar a una respuesta en forma tranquila. Entonces, el profesor de educación física es un líder, ¿no? ¿Y qué es el liderazgo? Ya hemos dicho qué es el profesor de educación física, hemos dicho que está en las zonas rurales, en las zonas costeras. En las zonas rurales, que de repente hay pocas instituciones educativas polidocentes, pero en las zonas costeras son la gran mayoría. Entonces, el profesor de educación física, aunque no lo vean los demás, es un líder. Es un líder porque los estudiantes están viendo que ellos, es el momento donde ellos van a realizar actividades de motivación. ¿Por qué? Porque después de estar de repente en una actividad de matemáticas, que no tiene que ser aislada, tiene que ser en conjunto, ¿no? O de repente en actividades sociales, ellos van a tener que motivar a otras personas. ¿Quiénes son los primeros? Nuestros docentes, nuestros colegas de la institución educativa, desde nuestros directores, ¿no? Luego vienen nuestros estudiantes y por último los padres de familia. Se tiene que programar durante todo el año actividades que les van a ayudar a permitir, ¿no? Cómo van a poder estar siempre en forma tranquila para que a la vez en el momento de responder ante un evento, anteayer ha habido tres pequeños sismos en 3 provincias. Ha habido acá en la provincia que fue de Barranca, fue en la provincia de Huaura, ha habido ahorita en Guarochirí, ¿no? De 4.5 pequeños, parece desapercibido, pero ya están sintiéndose. Entonces, el profesor de educación física, ¿cómo tiene que actuar en la gestión de riesgo? ¿Qué tiene que trabajar? La conciencia de los estudiantes, que los desastres se pueden evitar. ¿Por qué? Porque ¿saben? Siempre hay el peligro y hay un riesgo. Pero al unirse los dos, cuando el peligro es más grande, el riesgo es más grande, ya se produce el desastre. Pero ese desastre se puede evitar, ¿no? ¿Cómo? Con educación y trabajo. Educación en gestión de riesgo, ¿no? Primeramente, conocer específicamente el vocablo de gestión de riesgo. Antiguamente, y hasta ahora, no nos olvidemos, decimos defensa civil es tarea de todos, pero ahora es gestión de riesgo porque los riesgos están cada día, en cada momento. Entonces, esos riesgos hay que gestionarlos. Los peligros están, no se van a desaparecer. Como les digo ahorita, ha salido 2 temas claves importantes: la radiación solar y el dengue, ¿no? El dengue, ya estamos ante una situación de prácticamente de cultura de cada lugar, donde tenemos en los cementerios el agua, los floreros, en las casas, ¿no? Pero sin embargo, a veces es un peligro para la salud, ¿no? El mosquito que va pasando de un lugar a otro. Y también tenemos ya las lluvias en la zona andina o los derrumbos, como acaba de suceder en Guarochirí, ¿no? Donde los rocas caen por específicamente este tiempo. ¿Y cómo ha respondido, no? Inmediatamente ese conductor, ¿no? Entonces nosotros desde la escuela vamos enseñando cómo vamos a responder.
con educación y trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde vivo? Mi infraestructura, empezando de mi hogar. Ya la pandemia nos enseñó que teníamos que trabajar en el hogar y luego ya la escuela, ¿no? Pero no solamente en eso, ¿por dónde vamos ubicándonos? ¿Por dónde nos encaminamos? Porque hay un paso desde la escuela al hogar, ¿no? Que son las calles, los lugares, los mercados donde los niños se desplazan, pero también en la zona urbana se desplazan los niños en movilidad. O sea, tenemos que verificar todo el tema desde el hogar para poder prevenir. ¿Cómo? Con preparación adecuada para enfrentar cualquier peligro. O sea, tenemos que trabajarlo. Primeramente, mantener la calma, la tranquilidad, pero saber que están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito de la labor de profesor de educación física? ¿No? Entonces, es disminuir el riesgo a través de diferentes actividades. Insisto, lo primero es prevenir para poder responder. La rehabilitación es más amplia, le toca ya a otras autoridades, ¿no? Entonces, reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de los estudiantes. Si ahora estamos ante el peligro de la radiación solar, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Definitivamente tenemos que incluir algo muy importante, así como ahora tenemos un celular que cuesta 100, 200, 3.000, 2.000 soles, tenemos que incluir específicamente el bloqueador o tratar de estar en lugares, estar en los lugares abiertos en menos horas donde está la exposición del sol, por ejemplo, ¿no? Hasta las 10 de la mañana, a partir de las 10 a 3 de la tarde, tratar de estar en sitios cerrados. Pero igual, a veces a los chicos hay que sacarlos, entonces hay que tener que usar el bloqueador. Esa es la amenaza. Y ante el dengue, como les decía, el tema de ahora es específicamente cuidar los lugares donde hay sitios, si por ejemplo en la zona rural ha llovido y se estancan charcos, o hay lugares donde no tienen agua. Muchos de nuestros maestros van a ir a las zonas rurales y no van a tener que guardar los depósitos del agua. ¿Y qué nos ha demostrado? Que el parásito, el zancudo, no se contamina, sino los huevos que se van guardando en los entornos de los empresas. ¿Qué pasa también? Entonces, ¿qué eventos se van a presentar? Que le hemos dicho, los sismos. El sismo, que es lo más inmediato, pequeño, ¿no? Último ha sido hasta de 4, 5, hasta de 5 fue el último, ¿no? Los huaicos que son de la cantidad de la lluvia. Nosotros sabemos que nuestros incas, nuestros ancestros esperaban los huaicos con ansia, porque era parte de. Pero ¿qué tenemos que trabajar? El medio ambiente, donde cuidar para evitar la tala de árboles. Y por último, las inundaciones. Entonces, aquí tenemos radiación solar que está ahora, el dengue, los derrumbes y las inundaciones. Todo eso sumado antes del inicio del año escolar, como país ya lo sabemos, como zona de región también ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desastre? Unir el peligro más el riesgo nos va a producir un desastre. Y este riesgo de una amenaza se convierte en un desastre, como les digo hace un momento. La vulnerabilidad de las amenazas por separado no presentan un peligro, sino si se juntan, se convierten en riesgo. Entonces, es más la probabilidad de que ocurra un desastre. Si, por ejemplo, en las carreteras no se limpia la carretera con tiempo, las máquinas no pasan, va a haber deslizamientos y van a influir donde la carretera se va a desmoronar o se va a colapsar y los maestros no van a poder pasar a los lugares de origen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Participar específicamente en esta situación, nuestras municipalidades, todo lo que significa en la organización para ver cómo tenemos que trabajar. Bueno, nosotros ya sabemos que de 2021 participan los comités de gestión escolar, escuelas seguras. Entonces, el profesor de educación física en las escuelas grandes pueden participar como brigadistas, como responsables de gestión de riesgos, ¿no? No solamente en un momento, ya venga el profesor, no, tiene que estar, como les dije al inicio, en la elaboración del proyecto del plan. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué queremos? Lograr una escuela segura. ¿Qué tiene que haber? El comité de bienestar, que es lo más importante, ¿no? El comité de bienestar organiza las acciones de atención efectiva y oportuna en los casos de violencia escolar, de acuerdo con los protocolos y estar capacitados en gestión de riesgos, ¿no? Todos los maestros durante ya varios años, de 2013 al 2023, son 10 años, del 2014, ¿no? 11 años que se está trabajando en las 9 provincias de la gestión de riesgos. Puedes estar dentro, puedes estar fuera, pero participas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está en las normas. La gestión del riesgo está en la 121, está en la 002, ¿no? En la gestión de riesgo. ¿Qué tiene que hacer? Es un proceso cuyo fin, vuelvo a repetir, la prevención, reducir y el control permanente de la sociedad, en este caso nuestros estudiantes, nuestros padres de familia.
¿no? ¿Cómo vamos a responder para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado? Porque es injusto que muchas veces se construyan las escuelas o los lugares en los lugares equivocados y luego se tenga que demoler, ¿no? Específicamente cuando se podía prevenir en qué lugar debería estar la institución educativa para que pueda estar preparada ante el desastre o ante la situación que se presenta, ¿no? Entonces, ¿qué es ante un desastre? ¿Qué se tiene que hacer? Pero el antes, prepararse, prevención, respuesta y al final viene la rehabilitación. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿En qué lugar? Sabemos que en nuestras regiones muchas instituciones están colapsando, de repente no han podido, de repente no tienen específicamente la situación formal, ¿no? Del terreno, entonces hay que hacer ese trabajo también en conjunto. Entonces, una vez que se ha organizado esto, entonces, ¿qué tiene que ser? Los brigadistas, el responsable de gestión de riesgo, con el Comité de Bienestar, el responsable de gestión de riesgo, ¿no? Que tiene que trabajar con un brigadista líder. Pero trabajamos en conjunto, la educación ambiental, como le decía en su momento, evitar, ¿no? La tala de árboles, trabajar la ecoeficiencia, cómo utilizo en cada institución educativa la ecoeficiencia y el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Y si no tenemos, ¿no? Entonces, específicamente también cada uno el cambio climático estamos pasando, ¿no? Ahorita en la costa pues estamos hasta 38, ¿no? Todos decimos que calor, estar preparados, pero nosotros ¿cómo vamos a responder? Se trabaja la gestión de riesgo con las brigadas. ¿Cuál es el primero específicamente? El de señalización. Toda institución educativa debe tener su institución educativa señalizada para que el estudiante, el director, el docente, muchos de ustedes nuevos han llegado, y para conocer qué ambiente tiene, cuánto metraje, cuáles son las zonas de peligro, cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas seguras. Luego inmediatamente tenemos a los brigadistas de salud y primeros auxilios, que es el clave, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Por ejemplo, ahorita a la radiación solar vienen los golpes de calor, ¿no? Tanto para los adultos como para los niños, sobre todo en la institución educativa de educación inicial, los niños menores de 3, 4, 5 años. ¿Qué tenemos que trabajar? Usar las ropas, ¿no? Claras, va a tomar bastante líquido, ¿no? Entonces, la brigadista de salud. Luego tenemos el contraincendios. ¿Por qué? Porque muchas instituciones están preparando para los alimentos, el caliwarmi, entonces tienen que trabajar las brigadas de contraincendios, cómo van a hacer las cocinas, dónde lo van a ubicar, ¿no? Entonces, tienen que trabajar específicamente, ¿por qué? Para evitar, ¿no? Cómo están los galones del gas, en qué lugar. Luego, específicamente, tenemos la Brigada de Seguridad y Protección. Cada institución educativa tiene que saber cuántos niños asisten cada día, cuántos estudiantes. Tenemos estudiantes, colegios que tienen más de 1.400, los secundarios tienen 4.000 alumnos. Entonces, imagínense cómo tienen que conocer tanto los directores, las autoridades a los estudiantes, como también otras instituciones rurales que de repente tienen pocos niños, pero los niños se desplazan en zonas muchas veces solos porque sus padres trabajan en la chacra. Entonces es una reunión clave, el de seguridad y protección. Y por último, el de soporte socioemocional. El de soporte donde nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que trabajar bien para organizar. Una vez nos hemos organizado, es la brigada de seguridad de evacuación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les digo al inicio, es cómo tienen que ubicarse. Si estamos ante el calor, ¿no? Antes, en la primera, terminando, en la seguridad y evacuación, podemos adelantar, por favor, retroceder, por favor, retroceder, por favor, ahora sí lo pido. Aquí, la brigada de respuesta, la brigadista de evacuación. Es lo primero, porque si ahora estamos ante un peligro de la radiación solar, tienen que ubicar dónde van a estar los toldos, dónde van a poder ubicar a los chicos a la hora de repente tener nuevas estrategias para poderlos ubicar y controlar situaciones de emergencia que pueden ocasionar. Porque sí, puede venir el golpe de calor, puede venir los desmayos, ¿no? Los chicos tienen que usar gorros. Y si en caso ya de repente ya va una inundación, ya se tiene que trabajar dónde se van a ubicar los chicos para que sea su zona segura. Esa es la primera, la brigadista de evacuación, ¿no? Entonces, pero que es clave, importantísimo, es el brigadista de soporte socioemocional, ¿no? El brigadista de soporte socioemocional, ¿qué es lo que tiene que realizar? ¿No? Lo primero es la seguridad, ¿no? Es la atención inmediata que permite la pronta recuperación de los afectados.
Si tenemos el sol, los chicos nos va a desmayar, luego una emergencia o desastre, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? O si de repente, señorita, me siento mal, hoy en día dice se siente mal y no están descubriendo que hay síntomas del dengue, ¿no? Entonces, es clave e importante el brigadista de soporte socioemocional. Campeón. No sé si ustedes están presentes, de repente podemos hacer un ejercicio de respiración, ¿no? A ver, nos ponemos un ejercicio de respiración. A ver, de repente pueden abrir la cámara, respiramos profundo, ¿no? Es parte de lo primero que tenemos que hacer cuando es respirar, ¿no? Respiramos, inhalamos, estiramos los brazos, ¿no? Estiramos los brazos. Y ustedes como profesores de educación física tienen actividad, pero específicamente para realizar un soporte socioemocional. ¿Por qué? Porque los chicos están jugando, profesor, ¿qué me puede pasar? Me muero me desmayo, ¿no? Entonces, no, es la atención inmediata. Que muchas veces el profesor de educación física lo ubican solamente en la brigada de evacuación, y muchas veces de soporte emocional no, pero ustedes como profesores tan inmediatos también pueden responder ante la afectación de un estudiante, de un colegio, ¿no? De un colegio. Vamos a estar preparados ahorita, marzo, abril, que vamos a ver, seguir con el calendario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante un evento, no? Van a deteriorar el bienestar y la salud mental de los niños. Lo hemos pasado en la pandemia. Ante la pandemia, nuestros maestros de educación física, ¿qué tuvieron que estar? Cambiar sus estrategias, estar en las casas encerradas, ¿no? Los padres tenían que ubicar. Entonces, eso también ha malogrado las emociones. Pero las emociones son buenas. La alegría, la tristeza, el llanto, ¿no? Para poder desenfocar. El duelo. Entonces, hay que apoyo socioemocional afectados por emergencias, incluir en el plan de gestión de riesgo haciendo sobre componentes socioemocionales ante situaciones de emergencia, juegos, canciones, identificar, como le digo a los brigadistas encargados, puede ser un profesor de educación física también brigadista de soporte socioemocional, conocer las actividades de contención, recuerden que la contención es primero y después el soporte, porque si un niño tiene calor hay que darle el agua, todo. Si no pasa el soporte, tranquilo, y si ya pasa la derivación, ¿no? Ya lo llevamos al centro de salud más cercano. Capacitar constantemente a nuestros directivos docentes en el desarrollo de soporte. Muchas veces creemos que porque soy autoridad o porque soy soy varón, no puedo tener emociones, ¿no? Tengo que dominarlas, y eso es falso. Autoridad y todos tenemos que saber tomar, de repente descansar y sube el otro, ¿no? Desarrollar estructura y trabajarlo en la programación, por eso le digo, clave es en la programación, ustedes que están ahorita ya deben estar trabajando en la programación, las actividades de soporte socioemocional para conectarlos con actividades lúdicas, todos, no todos tenemos derecho a estar. Entonces, como le decía, la contención es lo inmediato, ¿no? Desde la planificación, ¿no? Luego consultar con cada equipo, trabajarlo, programarlo, ¿no? En el plan de gestión de riesgo, preparar las acciones. Tener materiales, si hay un momento, por ejemplo, trabajar con las hojas para echar el aire, ¿no? Trabajar con los juegos, con las manos, abrir y cerrar, porque en un momento de evento salimos, no vamos a esperar que el niño vaya a recoger sus cosas, pero ante el calor ya tenemos que estar preparados qué gorro vamos a ponernos, ¿no? Cómo tenemos que específicamente vestirnos ante este tema de la ola de calor, que es el peligro que nos está acechando en este momento, que ya para iniciar las clases, ¿no? El 11 de marzo dice, inician las clases, ya no falta nada y seguimos con el calor. Entonces, eso se tiene que preparar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El evento, el trabajo se va haciendo por partes, ¿no? Uno de los días, el acompañamiento, ¿no? Las actividades de soporte. No podemos decir, no, no te va a pasar nada porque el niño no siente, el niño tiene que ser, el adulto igual, los docentes también tienen que trabajarlo, ¿no? Entonces, de una y otra manera, tenemos que específicamente dar las normas y los protocolos. Muchas veces nuestras niñas y nuestros niños actúan de forma diferente. Como les decía al inicio, muchos de ustedes se están desplazando de las zonas urbanas a las zonas de altura. Se van a encontrar con estudiantes de muchos de las zonas más andinas, ¿no? O se van a encontrar con niños que están desplazándose. Veo que acá de Huacho se están yendo a trabajar hasta Piura, ¿no? De otros sitios están yendo a Barranca, de otros sitios, o sea, toda hay una conglomeración de inmigración, ¿no? En todo el país. Entonces son personas diferentes que no están acostumbrados a la cultura de esa zona. Entonces eso también es parte de las emociones y hay que trabajarlo. Entonces no es que tú sabes, yo no sé, no. Muchas veces van a tener que cruzar puentes que de repente en la zona urbana solo caminábamos en los medios de transporte, ¿no? Allá no, allá van a tener que caminar, entonces hay que trabajar todo eso y poder trabajar actividades lúdicas ante esas situaciones de emergencia.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El soporte socioemocional y las actividades lúdicas. Si hay un evento, lo primero es la actividad física, el movimiento. Por eso desde los niños de inicial, los niños de primera, los niños de tercer, cuarto grado, la actividad es primero abajo, arriba, debajo de la mesa, sube, baja, porque es la respuesta que el niño va a tener hasta adulto. No es que el niño tiene que estar sentado, vuelvo a repetir, ustedes tienen que trabajar con todos los demás, por eso yo les decía de un principio y lo ratifico, yo como maestra de educación inicial y ustedes como profesores de educación física, muchas veces solamente los niños están sentados y solamente llegan. No, el niño al hacer el ejercicio de su cuerpo abajo, desplazarse arriba, debajo, gatea, recta, ¿no? Desplázate, arrástrate, el niño va a poder responder ante un evento, pero a la vez que está respondiendo también está desarrollando su soporte socioemocional. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos que cumpla esto, pero no lo desarrollamos, qué es lo que está sintiendo el niño, ¿no? Entonces, ahora en el aula también tenemos niños diferentes, actividades de repente de padres sobreprotectores o de padres muy libres, entonces cada uno, ¿no? Entonces, tiene que trabajar, identificar dónde va a trabajar el soporte, cómo acompaña a los docentes, desarrollar actividades estructuradas, conocer, de repente a veces hay maestros que son más jocosos, y entonces solucionan más, el otro maestro se molesta, dice tú que estás burlándote, no, pero ante esa jocosidad está defendiéndose y está solucionando una situación de peligro. Entonces hay que saber trabajar y eso es todo parte del plan. ¿Qué acción de respuesta tiene lo que les decía? ¿Ves? Solucionar el estrés porque trabaja con muchas cosas, ¿no? Entonces les digo, mire, dejar a sus familias, ir a un lugar, de repente no encontrar la comunidad para el descanso, la comunidad para la alimentación diferente donde yo comía. Entonces todo eso me va a cargar afectiva y me va a trabajar emocionalmente en mi contra. Pero entonces tenemos que irlo trabajando poco a poco porque igual voy a encontrarme con el maestro. Entonces va a haber la unión de maestro, alumno, director, alumno, maestro, padre de familia. Entonces, tenemos que seguir apoyando las directivas en la programación, en la actividad, ¿no? Que no solamente a la hora de educación física, sino en el momento de trabajar, es las actividades con los directivos y los docentes, ¿no? Cada 10 minutos las pausas activas. En la respuesta, ¿no? Es las acciones constituidas por diferentes actividades que se ejecuten ante la emergencia de desastre, ¿no? Trabajémoslo. El otro día, por donde yo vivo, ha habido un choque entre una moto lineal, toda la gente arrastrándolo al herido, ¿no? Y encima le preguntaban, oye, mi moto, ¿cómo vas a dejar mi moto? Entonces hay que trabajar en la escuela de que con los ejercicios, con las tablas, ¿no? Las tablas de evacuación, de que cómo se va a cargar al herido. Una vez que esté el herido, olvidémonos de si que me debe plata, si el carro se malogró o no. Por favor, es inmediatamente ante la inminencia del mismo. O sea, trabajemos, como le digo, a la respuesta que sea inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La respuesta y la rehabilitación. La rehabilitación, ¿no? Ya esto es más amplio, esto ya más en realidad, porque muchas veces colapsó, ¿no? El techo cuando hubo la lluvia, como le digo, mira lo que ha pasado en San Mateo, en San Mateo de Huancho, 95 kilómetros de la carretera central, ahí está en los colegios, seguía hay niños que cruzan para entrar al colegio, yo he trabajado ahí. Entonces, imagínense que ha pasado todo eso, hay que hacer la rehabilitación, la recuperación de los servicios básicos, inicio de la reparación del daño físico, social y económico. De repente no te pasó nada económicamente, pero sí emocional. Eso es clave, el susto que has tenido, ¿no? No, yo soy caballero, me paro y sigo andando. No, ha habido un susto que te ha afectado y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces hay que dejarnos hacer inmediatamente, responder ante este peligro, ¿no? Y la economía, pues la economía se cae, se avanza. Muchas veces, hace 2, 3 años, las señoras de la zona Ancaxina lloraban porque ellas vivían de sus animalitos y todos habían colapsado y decían, ahora, ¿con qué voy a vender? ¿Con qué voy a comer? ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho este docente? Bueno, les decía, desde la pandemia hasta ahorita, seguimos, ¿no? Ya nos dijeron que venía la pandemia 2, que venía la pandemia, que el otro, ahorita el sarampión, el dengue, el calor. Entonces, el profesor de educación física ante la pandemia, tenía que trabajar y esforzarse al doble o incluso el triple a través del desarrollo de nuevas estrategias. Si era el profesor de movimiento, tiene que trabajar virtual, los niños tenían que trabajar en sus casas, adecuar sus espacios, de repente vivían en cuartos solos, de repente vivían en casa grande, de repente vivían con la abuela y una serie de situaciones. Entonces, y el maestro tenía que dictar en forma virtual y crear distintos recursos educativos con más dinámica en la enseñanza. Pero lo más importante es el movimiento del cuerpo, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, sentarse, agacharse, tirarse al suelo, no importa, dejarlo rodar,
¿no? Porque es parte de, ¿no? Ya no es solamente teoría, sino más que nada la práctica. Entonces, el maestro de pandemia ha sido una verdad. ¿Qué acciones se han realizado? No olvidarnos que los pies, hasta ahora, los adultos, cuando más caminamos es mejor. Tenemos una población que ha cambiado con un medio de transporte amplio. ¿Qué hacemos? Subimos a las motos, subimos a los buses, subimos todo, ¿no? Pero sin embargo hemos dejado olvidarnos de caminar. Entonces, ¿qué otra cosa? Los adultos también hacer los ejercicios de derecha, izquierda, las piernas, todo momento. En todos los, hacer las pausas activas, como le decía hace un momento, en las instituciones de naturaleza. ¿Y cómo debemos prepararnos para responder? Trabajarnos en la preparación del campo de desastre, tenemos que tener la capacidad para anticipar, como yo les digo, dónde queda el colegio donde voy, qué camino voy a utilizar. Se trabaja mucho con los cuentos, ¿no? De Caperucita Roja, ¿por dónde va? Los tres chanchitos, ¿qué casa voy a tener y cuál va a ser la mejor? O si no, el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, eso es parte de dónde estoy, cómo voy a llegar, cuál va a ser mi vulnerabilidad, ¿no? Voy a poder tener que cruzar un río, ¿no? Entonces, y luego responder de forma afectiva ante los impactos de eventos o condiciones de riesgo. Muchas veces te han dicho, no, me voy a la zona rural, ay, y ahora dicen, no puedo ir a la carretera. Tú sabías cómo tenías que ir, entonces hay que trabajarlo, ¿no? Eso no va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el peligro inminente o actual? Ya se está trabajando que esta radiación solar no es de ahorita, va a seguir, entonces hay que seguir preparando. Conocer específicamente algo que todavía nos estamos débiles es los croquis o los planos en las instituciones educativas. Cuando uno llega a un colegio debe conocer a dónde se va a ubicar, sobre todo en los colegios grandes, 4.000, 5.000, 7.000 metros cuadrados. Solamente lo conocemos cuando se hacen las elecciones, se va a un colegio y dice primer pabellón, segundo pabellón, y ahí. Pero eso debe estar permanente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las, como les decía hace un momento, reconocer las zonas de riesgo donde vivimos, elaborar algo importantísimo, elaborar el plan de familias, ¿no? ¿Cuántos lejos? Si yo tengo 400 alumnos, debo conocer 400 familias, pero si yo tengo 50 docentes con su familia detrás. Completar la lista de verificación es clave en la seguridad y protección de los chicos, saber cuántos niños hay cada día, ¿no? Eso se les recomienda a los directores, pero eso para todos. Si tengo 30 alumnos, mis 30 chicos vinieron, cuántos niños, cuántas niñas, y para operativizar el plan. ¿Qué significa un plan súper y sencillo? Para que lo conozcan todos. ¿Qué hemos aprendido de todo esto, de todos estos eventos que hemos tenido? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Que estar preparados con la planificación con actividades de contingencia. Clave, ¿no? Que se reparta y sea conocido a toda la comunidad, no sea un documento de escritorio que sea guardado, que el director o el responsable lo presente solo cuando alguien lo visita. No, lo tienen que conocer todos. Incluir a todos en la programación, por eso el profesor de educación física desde el inicio, en los colegios grandes o en los colegios donde están, a veces tienen horas en un colegio, en otro colegio, incluirse. ¿Y qué me toca a mí? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Realizar ejercicios simulacros para que sea un hábito, ¿no? No solamente cuando nos da la orden a nivel, de hecho ya salieron los simulacros del 22 al 24, ya tenemos 3 fechas clave, pero cada colegio puede realizar otra. Entonces, y las actividades de pausa activa, donde que sea un hábito, ¿no? Por ejemplo, en cada evento tenemos que hacer una actividad de pausa activa, pararse, sentarse, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar sentados. Entonces, cada actividad, cada momento y cada día, la importancia es la actividad física. La actividad física nos desarrolla una buena salud, un buen intelecto, un buen desarrollo social y hasta espiritual. Cuando estamos con más movimiento, vamos a poder pensar mejor, entonces, muchísimas gracias y hasta ahí hemos trabajado un poco así, a la velocidad del rayo, lo que es la prevención y la respuesta ante emergencias y desastres en las instituciones educativas. No olvidarnos, hay un trabajo muy importante, Colegio Profesores lo asumirá, es el reto del profesor de educación física ante sus estudiantes en estos tiempos modernos al 2036. Muchísimas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, maestra. Estamos esperando al profe. Bueno, estamos esperando porque él estaba conduciendo. Primero agradecerle, maestra, por esa excelente ponencia. No sé si alguno del equipo me pueda colaborar con el Facebook Live para ver si alguien nos puede leer las preguntas, maestra Liz o maestro Miguel Martínez, si tenemos ya las preguntas en el Facebook Live.
para nuestra querida maestra Laura Urquiaga. No sé si el profe, nuestro director, se va a conectar para que nos colabore con esa parte o alguno del equipo. Estaremos pendientes, Juan. Podemos. Sí, maestro, buenas tardes. Ante todo, buenas, ¿no? A todo el público que está conectando acá en nuestras redes y a la vez también a la profesora María Urquiaga. Acá tenemos una pregunta, maestra. Usted sabe que ahorita pues está el tema del, tanto a nivel nacional sobre el dengue, ¿no? Y queremos a ver, aparte de las brigadas que se puedan hacer y de las acciones como la fumigación que se hacen en los colegios, ¿qué otras acciones se pueden, ¿no? tomar y prevenir para que no sé, para poder reducir, ¿no? Este tipo de, bueno, enfermedad que es común por esta época del año? Sí, como les dije, tenemos que primeramente conocer nuestra institución educativa. Si verdaderamente nuestra institución educativa está siendo vulnerable ante este peligro, que es el dengue, y cómo se produce, ¿no? Ya para eso nosotros con salud, ya ha habido capacitaciones, en este momento el Colegio Médico también está apoyando y está trabajando en situaciones, ¿no? Que muchas veces no se desconoce, ¿no? Que es la picadura de un zancudo, pero de un zancudo que viene enfermo, ¿no? Porque muchas veces te pica. ¿Qué es lo que tienes que conocer? Si, como les decía, si vienen cerca de zonas de sequía o vienen cerca de no tienen agua, donde tienen contenedores, bien, entonces hay que prevenir, porque no solo es la fumigación para un momento, pero de repente nosotros somos católicos, creyentes, profesamos algo, entonces tenemos los frascos de agua y muchas veces en una de las capacitaciones aprendimos de que los huevos están en los bordes de las vasitas, ¿no? El zancudo no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar, pero trabajar con los padres de familia, porque a veces la cultura es, ¿no? De repente vamos al cementerio, ¿no? Vamos a ver nuestros muertos, nos difunden, entonces hay que trabajar ese tema. Y vuelvo a repetir, reconocer, o sea, evitar los charcos de agua, o sea, muchas veces tenemos que cambiar las reglas, ¿no? Tenemos que, como usted dice, sí, todo el mundo ahorita me dicen, todos están fumigando, 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 y fumigación es una vez al año. No, tenemos que reconocer, de repente hay instituciones educativas que yo les fastidio y les digo que tienen cementerio de mobiliario, ¿no? Donde están, hay que trabajar con lo que es abastecimiento, lo que es inventario, para ver que se da ese producto y se limpia todo, o sea, que esté limpio de una u otra manera, ¿no? Y trabajar con los chicos, muchas veces, no, yo tengo que hacer la programación y me olvido de ese trabajo. Entonces, en la prevención es reconocer mi espacio que sea vulnerable ante este peligro, porque ahora, ¿qué tenemos? Como usted dice, la radiación solar y el dengue que nos está incursionando. ¿Por qué? Porque también queremos la lluvia, pero la lluvia también hay pozos que se quedan, ¿cómo se llama? Se almacena el agua, ¿no? Y ahí se contamina. Muchas veces no tenemos personal administrativo, no tenemos, pero todos tenemos que trabajar, y para eso son las brigadas. En este caso tiene la brigada de seguridad y evacuación. Estamos el antes. ¿Dónde están las zonas de peligro? El antes, cada brigada. Y la de salud. Hay problemas de salud, entonces vamos a trabajar, bueno, vamos a limpiar todo, y así, ¿no? Y hacer actividades pedagógicas, que es el sacudo, que es el, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso, mis estimados. Bien, maestro, por acá también tenemos una pregunta del público que se viene conectando a través de las redes. ¿Qué tipo de actividades socioemocionales más Tu micro. Se apagó el micro. Aló, maestro, ¿me escucha? ¿Me copia? No, nada he escuchado, nada, no se escucha nada, no se escucha nada. No sé si me escuchan a mí. Ya, ahí, acá me hacen preguntas del público. ¿Qué actividades socioemocionales más se puede realizar en base a lo que usted ha expuesto, ¿no? En la ponencia de hoy día?
Hay muchas actividades emocionales, como le digo, lo primero que es que hay que trabajar la respiración. La respiración, inhalo, respiro e inhalo. Movimiento, levantamiento de brazos, porque el levantamiento de los brazos es que todo el cuerpo, de una u otra manera, como dice, vuelve a su sitio, ¿no? Es el primero. Porque también, ¿qué pasó? Porque decimos, no llores, no. Eso. Una vez que ya nos hemos ubicado en la respiración, en el levantamiento de brazos, entonces vamos de repente haciendo alguna canción. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo una canción? O de acuerdo a la cantidad de los niños, perdón, a los niños. Puede ser una institución primaria, una institución secundaria. Para eso ya lo hemos ido trabajando. Nosotros como maestros ya tenemos que saber qué tipo de música escuchan nuestros chicos, qué tipo, entonces de repente, pero palmadas, ¿no? Así, palmadas, entonces estamos haciendo, puedo cantar las palmadas de 1, 2, 3, ¿no? Yo doy 5 palmadas, 4 palmadas y así. Porque muchas veces, ¿qué pasa? En una actividad inmediatamente lo invitan al profesor de educación física, perdón, al profesor de religioso, o al profesor, no, todos nosotros podemos trabajarnos, ¿no? Nos agarramos de la mano y nos vamos haciendo una cadena, y no nos soltamos, ¿no? ¿No? Luego de repente nos decimos, ¿y quiénes son los más bajitos? ¿Quiénes son los más grandes? Y así vamos programando. Hay muchas actividades, en cualquier momento yo le puedo pasar, ¿no? Actividades para estudiantes de tal, o sea, o cogemos, vamos a hacer la hamaca, o vamos a hacer el tema de qué le llevamos a nuestro colegio vecino, quiénes somos las chicas, quiénes son los más bajitos, quiénes son los más altos, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo. Ahora que estamos, como les decía, ¿no? Él dice, por ejemplo, dice, ay, ahorita me pica. Ay, mira, hay niños que sufren de alergia. Entonces, hasta cuando le pica una hormiga, ya hasta se alborota y el niño llora porque el niño se desespera, no hay nada. Entonces, todos tenemos que trabajar. Entonces, esas son diferentes actividades que vamos programando de acuerdo a nuestra ciudad. Entonces, hay que jugamos al tren, jugamos a la llevada, a la chapada, como le decíamos antes, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, maestra, gracias por resolver las inquietudes y también por su ponencia que, ¿no? Que nos está brindando el día de hoy, ¿no? Un año más en este congreso que la verdad, ¿no? Ha calado mucho en, ¿no? En los profesionales que se vienen conectando a través de nuestras redes. Presidente, le doy el pase. Sí, maestra Laura Urquiaga, de verdad muy contentos. Los maestros vienen escuchando y agradeciendo las ponencias del día de hoy. Hemos empezado con algo que para nosotros es importantísimo, ¿no? Por la ubicación de nuestro país y de verdad que usted, ¿quién más decíamos que puede explicar este tema que su persona? Las palabras de despedida para todos los profesores y técnicos deportivos a esta hora, maestra. Bueno, para mí ha sido un honor una vez más. Gracias por la invitación a ustedes. Como les digo, como maestra de educación inicial de carrera, y siempre mi nexo ha sido los profesores de educación física. Nosotros hemos trabajado la psicomotricidad, ustedes trabajan todo lo que es el movimiento, todo lo que es los deportes. Entonces, para mí siempre es y será un honor trabajar con todos ustedes. Que esto no quede aquí. Como colegio de profesores estamos en estos 20 años que cumpliremos, estamos trabajando porque hay un tema muy amplio. Tenemos una hora, pero podemos seguir así sucesivamente. Reitero el saludo para los que recién se han integrado, de felicitación a todos los maestros, profesores de educación física, varones y mujeres que se han desplazado por toda la región y por todo el país en su nombramiento, o que se hayan reasignado, o que hayan ascendido a otro cargo. ¿Por qué? Porque van a trabajar emociones, porque es movilizarse y cambiarse su hábitat. Y eso es bueno. Muchas veces entramos a un colegio y ahí no nos movemos, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta, sí, nosotros no nos movemos, pero nuestros alumnos, nuestros estudiantes también vienen de otro lugar y vienen, entonces tenemos que trabajarlo. Hoy en día tenemos una gran inmigración de niños de otro país, como es Venezuela, Colombia, ¿no? Nosotros mismos en nuestra zona andina, entonces hay que trabajar las emociones y mejorarlas cada día. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar una seguridad y una paz y una salud mental que tenemos que enfrentar cada día. Muchísimas gracias, estamos para servirlos. Como usted lo ha dicho, soy Laura Urquiaga Nelson, específicamente profesora de educación inicial como base, ¿no? Pero seguimos trabajando en psicología educativa, en todo lo que es ambiente, en todo lo que es gestión de riesgos. Más importante es, la salud es tarea de todos, la paz mental es tarea de todos. Muchas gracias. Muy bien, maestra, ha sido para todos a esta hora la maestra Laura Urquiaga del Colegio de Profesores de acá de la región Lima.
muy contento de verdad de poderla tener un año más a nuestra maestra presente en un tema que es fundamental para todos nosotros. Vamos al siguiente ponente, que es un ponente con una trayectoria profesional a nivel mundial de alta gama. Ya en unos minutos vamos a que el ponente se está conectando, está poniendo todo en orden para poder en breves instantes poderlo presentar. Seguimos adelante con el Consejo Regional del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte, la Dirección Regional de Educación de Lima, con el Congreso de Educación Física y Deporte 2024. Vamos con un video.